Hoy vamos a hablar de las señales circunstanciales o de balizamiento, que son unas señales bastante raras, poco conocidas, pero muy importantes. Vamos a ello. Estas señales se dividen en tres grupos, que son paneles de mensaje variable, dispositivos de barrera y dispositivos de guía. Pero realmente no me interesa que sepas los nombres de los grupos, ni siquiera me interesa que sepas los nombres de cada una de las señales. Lo importante es saber lo que significan y lo que tenemos que hacer cuando nos las encontremos en la vía. Vamos a empezar por los paneles de mensaje variable. Estos sí son muy conocidos, todos los habéis visto. Son esos grandes carteles que colocan sobre la calzada, sobre todo en carretera, aunque también pueden estar dentro de la ciudad. Y en su interior, a base de puntos luminosos, aparecen unos mensajes escritos o señales dibujadas también con puntos luminosos que nos indican el comportamiento que tenemos que seguir. Lo importante es saber que sus indicaciones son de cumplimiento obligatorio. Es decir, si hay un límite de velocidad dentro de este panel luminoso, debemos respetarlo obligatoriamente. Y aquí aparece una pregunta de examen. ¿Qué debemos respetar si el panel de mensaje variable nos obliga a respetar un límite de velocidad y hay una señal vertical que nos indica un límite diferente? ¿A cuál hacemos caso? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el panel de mensaje variable pertenece al grupo de señales circunstanciales. Y recordemos que en caso de contradicción, lo que más mandaba eran los agentes, a continuación las circunstanciales, luego semáforos, luego señales verticales, etc. Por lo tanto, las señales circunstanciales prevalecen sobre las señales verticales. Así que las órdenes de los paneles de mensaje variable prevalecen sobre todas las demás señales, exceptuando únicamente las señales hechas por los agentes. Recuérdalo porque esto es pregunta de examen. Bien, vamos ahora a pasar a los dispositivos de barrera y empezamos con las barreras o semibarreras móviles. Todos las conocemos, son las típicas de los pasos a nivel. Cuando la barrera o semibarrera móvil está horizontal, cruzada en nuestro camino, o en movimiento subiendo o bajando, prohíbe temporalmente el paso. Solo se puede pasar cuando está completamente levantada. Y si la barrera está completamente levantada, podemos pasar sin detenernos. Eso sí, habrá que extremar las precauciones, mirar bien a un lado y a otro por si acaso. Disminuir la velocidad tanto como sea necesario para tener seguridad al cruzar, sí, pero en principio no es obligatorio detenerse siempre. En cambio, si estuviese en movimiento, aunque claramente nos diese tiempo a pasar, estaría prohibido hacerlo. Bueno, una pregunta. La barrera móvil está levantada, pero a su lado hay una señal de stop. ¿Qué hacemos? Hemos dicho hace un momento que las señales circunstanciales prevalecen sobre las verticales, y esto nos podría hacer pensar que el stop queda anulado, pero no es así, porque la barrera o semibarrera móvil únicamente se tiene en cuenta cuando está cerrando el paso. Cuando está levantada, simplemente permite el paso. O sea, el paso estará abierto o cerrado, pero la barrera no regula la preferencia de paso, ni la forma en que se cruza. Por lo tanto, habría que cumplir la señal de stop. Si quieres, recuérdalo como una excepción. Pues vale. El caso es que cuando la barrera móvil está levantada, pero hay señal de stop, hay que cumplir con el stop. Es decir, hay que llegar, detenerse, comprobar a ambos lados que no viene el ferrocarril y a continuación cruzar las vías con determinación. Una cosa más, cuando la barrera impida el paso de los vehículos, estos deben detenerse siempre uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que se tenga el paso libre. O sea, no vale ponerse uno al lado de otro ocupando todo el ancho de la calzada. Recuerda, detenerse uno detrás de otro.
Y lo siguiente es la barrera fija. Esta es muy fácil. Es evidente que la barrera fija prohíbe el paso, ya sea a una parte de la vía, o a un carril, o a toda la vía en sí. En fin, es muy sencillito. Prohíbe el paso y punto. Otra cosa, la luz roja fija. Cuando a la entrada de una vía hay una luz roja fija, indica que la calzada está completamente cerrada al tránsito. Por lo tanto, no podemos entrar en ella. Y otra señal, panel direccional provisional. Prohíbe el paso y nos informa de la dirección que debemos seguir, pudiendo apuntar a un lado o a otro. Fíjate que es rojo y blanco. Esto significa que es provisional. Será por obras, por un partido de fútbol o por lo que sea, pero provisional. Más adelante veremos que también las hay con las puntas de flecha en color azul o negro, y esos paneles serían permanentes. Pero el blanco y rojo, provisional. Y también pertenecen a este grupo las banderas, los conos y los dispositivos análogos a estos. Estos elementos siempre irán colocados en fila, y lo que significan es que la línea que los une no se puede cruzar con el vehículo. No se puede cruzar en ningún caso, ni siquiera por emergencia. O sea, una línea de conos es sagrada, nunca se puede cruzar. Y los conos son el elemento que se usa más frecuentemente para esto, pero también pueden ser banderas o cintas como las que utiliza la policía, o diferentes tipos de balizas. El caso es que el significado es siempre el mismo. La línea que los une no se puede cruzar. Y también tenemos la línea formada por luces amarillas fijas o intermitentes, que significan lo mismo que los conos. La línea que las une no se puede cruzar. Bien, ahora vamos a pasar ya a los dispositivos de guía. Y el primero es el hito de vértice. Es esto que vemos aquí, una pieza grande de plástico que en su parte delantera es cilíndrica y tiene un par de flechas apuntando una a cada lado, indicándonos que podemos ir por cualquiera de los dos lados. Suele ponerse en una bifurcación, separando los dos ramales o carriles que se separan en este punto, para hacer así más visible precisamente eso, la bifurcación. Y lo siguiente son las balizas cilíndricas, que son esto que vemos en la pantalla, y su significado es el mismo que el de los conos. La línea que une estas balizas no se puede atravesar con el vehículo. La diferencia con los conos es que ellos se suelen utilizar provisionalmente, y en cambio las balizas cilíndricas se utilizan con carácter permanente, rodeando isletas o haciendo separaciones, etc. Aquí vemos un ejemplo de uso tanto de las balizas cilíndricas como del hito de vértice. Y ahora vamos a ver el panel direccional permanente, que es esto que vemos en la pantalla. Ya lo conocíamos cuando era en rojo y blanco. Entonces era provisional, nos indicaba que la vía estaba cortada y se tenía que dirigir el vehículo en la dirección que indicaba. Bueno, pues ahora es algo parecido, pero permanente. Nos indica la dirección que sigue la carretera. Se utiliza principalmente en las curvas, para que el conductor, antes de llegar, vea claramente hacia dónde se dirige la curva. También nos puede indicar la peligrosidad de esa curva. Si tiene un solo panel, será peligrosidad baja. Si tiene dos paneles uno sobre otro, será peligrosidad media. Y si tiene tres paneles, será peligrosidad alta. O sea, que la peligrosidad viene indicada por el número de paneles, no por el número de picos que tenga cada señal. Y lo siguiente son las balizas planas, que según el reglamento indican el borde de la calzada, los límites de una obra de fábrica u otro obstáculo en la vía. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagina, por ejemplo, este puente. Los postes del principio de este puente, en la oscuridad de la noche, se distinguirían malamente y es posible que chocásemos contra ellos. Para evitar que esto ocurra, colocamos delante de estos postes las balizas planas,
que son reflectantes y permiten ver con mucha antelación el límite del puente, y así evitamos el accidente. Para esto es para lo que sirven las balizas planas. Ahora vamos a ver el captafaros horizontal, también conocido como ojo de gato. Son unos puntos, ya sean reflectantes o con luz propia, que se ponen en la calzada, de forma que el conductor con esa serie de puntos distingue claramente el borde de la calzada o el borde del carril o incluso un paso de peatones. Y durante la noche, en la oscuridad, son muy útiles para distinguir hacia dónde va la carretera por la que vamos, como se observa en la pantalla en este momento. Y bueno, muy parecidos a los captafaros horizontales son los captafaros de barrera, solo que estos, en vez de colocarse en el suelo, se colocan en el guardarraíl, ahí, en los costados, en la valla lateral, y sirven para algo parecido, pues para distinguir claramente los bordes de la vía. Otra cosa similar son los hitos de arista, que son esos postes blancos que habrás visto en las carreteras, que están al borde, fuera ya del asfalto, pinchados en lo que es el campo, y están alineados a lo largo de la carretera. Tienen en su parte superior una zona reflectante, y los del lado derecho serán siempre de color amarillo o blanco, mientras que los del lado izquierdo serán siempre de color blanco. Su utilidad, pues fíjate, circulamos por esta carretera, de noche. Se va viendo malamente que la carretera va en línea recta hacia adelante más o menos. Pero si ponemos los hitos de arista y son reflectantes, vemos que la carretera no es recta, va haciendo una curva, cosa que no distinguíamos sin los hitos. Es decir, estos hitos nos ayudan a ver con tiempo el trazado de la carretera, especialmente en condiciones de mala visibilidad o por la noche. Y por último vamos a ver las barreras laterales, que indican el borde de la plataforma y nos protegen ante una posible pérdida de control, reduciendo la posibilidad de que el vehículo se salga de la vía. Es decir, en caso de que perdamos el control del vehículo, al colisionar contra las barreras laterales, tendríamos más posibilidad de quedarnos dentro del asfalto y no ir a dar vueltas por el campo. Estas barreras laterales pueden estar hechas en tres tipos de materiales. Por eso las hay rígidas, que suelen ser de hormigón, semirrígidas, que suelen ser metálicas, y desplazables, que suelen ser de material plástico. Y aquí acaba este capítulo. Pero antes de terminar, vamos a recordar algo muy importante del principio de la clase. Y es que, aunque las señales circunstanciales prevalecen sobre semáforos y señales verticales, en caso de encontrarnos una barrera móvil abierta, la típica del paso a nivel, y a su lado una señal de stop, en este caso, como excepción, habría que respetar el stop. Es decir, la barrera móvil no anula la señal de stop. Tendríamos que detenernos, asegurarnos de que no viene nadie y a continuación cruzar. Y con esto sí, acabamos ya la clase de hoy.